Hola, mi nombre es Elí Gutiérrez y en este video vamos a hablar acerca de la historia de la Torre de Babel y cómo esta historia de la Biblia es un quiasmo. Si tú quieres saber lo que esto significa y qué nos enseña la palabra de Dios a través de esta historia, quédate para averiguarlo con nosotros. ¿Qué es un quiasmo? Un quiasmo es una estructura literaria, una manera de estructurar un poema o una historia o algún otro tipo de pieza de literatura. ¿Y qué es eso de quiasmo? Déjenme les explico que cuando las personas escriben poemas o escriben historias, a menudo utilizan recursos literarios, recursos poéticos para hacer de esa historia algo más bello, más entretenido o para enfatizar ciertos puntos. En el español todos conocemos que cuando se usan poemas, cuando se escriben poemas, muy a menudo se usa el recurso de la rima, ¿no? Algunas rimas muy baratas que yo puedo hacer, podría ser algo así como: cuando tomé mi camión, se me estremeció mi corazón, porque me dio mucha emoción. Y esa es una rima bastante barata, ¿no? O algo más cristiano, podemos decir: el Señor Jesús, cuando murió en la cruz, Él me dio su luz. Eso todos lo conocemos en el español, es el recurso de la rima. Y es algo que se usa en muchos otros lenguajes. Otro recurso que a veces se utiliza para escribir una historia o para escribir un poema es la manera de estructurar una pieza literaria. A veces se utilizan versos, ¿no? Tenemos un verso que consta de cuatro, o una estrofa que consta de 4 versos y luego un coro, etcétera. Lo sabemos en las canciones, por ejemplo. Cualquiera de nosotros que les gustan las canciones, sabemos que las canciones muy a menudo tienen esa estructura. Un verso, luego un coro, luego otro verso y luego se repite el coro y a veces un puente. Son maneras de estructurar una pieza literaria, ya sea una poesía o una canción. Y sabes que en la Biblia también existen ese tipo de recursos literarios. En la Biblia también hay veces que hay rimas o hay veces que hay estructuras. Es difícil notarlo para nosotros porque no leemos la Biblia en el idioma que se escribió. La Biblia no se escribió en español, no se escribió en inglés. La Biblia se escribió, el Antiguo Testamento, en su mayor parte en hebreo y el Nuevo Testamento en su totalidad en griego. Así es que es importante que tengamos eso en mente porque hay cosas que en la traducción se pierden, que no podemos notar. Y aquí en este seminario estamos precisamente para sacarlas a la luz, para que todos aprendamos esas estructuras y esas piezas escondidas de la palabra de Dios que nos dan enseñanzas muy valiosas para nosotros como creyentes en Él y como estudiantes de la Biblia. Así es que vamos a la historia de la Torre de Babel y entender cuál es la estructura de esta historia. La historia de la Torre de Babel es una historia que está en la primera parte de Génesis, en el capítulo 11 de Génesis. Y es una historia muy importante porque es la última historia de una serie de historias que vienen a ser algo así como un ciclo de corrupción. El ser humano ha desobedecido a Dios y está cometiendo pecados y pecados y pecados. Y Dios está juzgando esos pecados, pero también dando gracia a esos pecados. Y esta es la última de esas historias. Y esta historia va a acabar precisamente con una muestra de gracia de Dios, que es escoger un pueblo. Y por eso es muy importante entender esta historia. Y ahora vamos a lo que nos corresponde en este video, que es entender que esta historia es un quiasmo. Ahora sí les explico qué es esto de quiasmo. El quiasmo es una estructura narrativa que consiste en lo siguiente. Consiste en rimar las partes exteriores de una historia, de un poema o de una frase y rimar las partes interiores entre sí sucesivamente hacia el centro. Pero lo interesante de esto es que no es una rima como las que ustedes y yo conocemos, el camión, la emoción, el corazón, sino que más bien es una rima de ideas. En el hebreo no se hacían rimas fonéticas como en el español, no se hacían rimas de camión, corazón, emoción, Jesús, cruz, luz. En el hebreo se hacían rimas de ideas, simplemente se ligaban ideas. Y un quiasmo es una estructura literaria que usaban mucho los hebreos. También existe en el español, pero los hebreos era una de sus principales estructuras literarias. Y que precisamente consiste en rimar las ideas de las partes exteriores, o sea, la primera con la última, y luego rimar las partes interiores entre sí sucesivamente y hacia el centro. Para que me entiendan, les voy a poner un ejemplo de quiasmo en español. A veces que decimos algo como esto: no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos.
Noten cómo la primera parte, no estamos, rima con la última. No estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. Estamos y estamos está en la primera y en la última. Somos y somos está en las de en medio. Se riman las partes de afuera de esta oración con las partes de adentro. Y eso es un quiasmo así de sencillo. Pero los hebreos se convirtieron en expertos en los quiasmos y hacían no solo frases como la que yo acabo de hacer, sino poemas enteros. A veces narraciones enteras que son quiasmos y a veces incluso hasta libros enteros que son quiasmos. Y vamos entonces a ver cómo la historia de la Torre de Babel es un quiasmo. En su totalidad, la historia de la Torre de Babel es un quiasmo. Vamos a entenderlo y les pido que me sigan con mucha atención porque no es tan fácil de entender esto, sobre todo porque no estamos acostumbrados a leer este tipo de historias, pero les prometo que si le ponemos atención vamos a entender que al final hay una enseñanza muy importante para entender lo que Dios nos está diciendo con esta historia. La historia de la Torre de Babel comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 11, toda la tierra, dice, toda la tierra hablaba la misma lengua. Y noten cómo también termina diciendo toda la tierra en el versículo 9. La historia de la Torre de Babel va del 1 al 9 del capítulo 11, comienza diciendo toda la tierra y termina también diciendo toda la tierra, que Dios confundió la lengua de toda la tierra. El versículo 1 dice, toda la tierra hablaba la misma lengua. Y el versículo 9 también dice, Dios confundió la lengua de toda la tierra. Miren cómo dice el versículo 2. Y aconteció que según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Y lo mismo encontramos, bueno, lo mismo, pero algo que rima con esa idea en el versículo 9. Por eso fue llamada Babel. ¿Qué encontramos aquí que rima? Una referencia a un lugar en específico. En el versículo 2 nos dice Sinar, en el versículo 9 nos dice Babel. Después tenemos en el versículo 3 que dice así la Biblia. Y se dijeron unos a otros, vamos, fabriquemos ladrillo y cosámoslo bien. Y tenemos que en el versículo 7 también dice una frase muy similar. Vamos, bajemos allí, confundamos su lengua para que nadie entienda el lenguaje del otro. En el primer caso lo dijeron los hombres de la Torre de Babel, en el segundo caso lo dijo Dios mismo, pero notan cómo es una frase muy similar. Es claro que el autor de esta historia está conectando estas partes porque está construyendo un quiasmo. ¿Por qué lo está haciendo así? Porque así les gustaba hacer a los hebreos y ahorita les explico cuál es la enseñanza. Mientras vamos a seguir. En el versículo 4 dice así, y dijeron, ya lo leí, edificámonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagamos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de la tierra. Mira cómo dice el versículo 5, y al ver la ciudad y la torre que habían edificado los hijos de los hombres. La rima aquí está en que se nos habla de una ciudad o una torre. En la primera ocasión son los hombres de Babel diciendo vamos a edificar una torre y una ciudad. En el versículo 5 es Dios el que está diciendo vamos a ver esta ciudad y esta torre. Y finalmente llegamos al mero centro. Y miren, no todos los quiasmos tienen un centro. Cuando tenemos un solo centro, ese centro no rima con nada porque no tiene nada con qué rimar porque es el mero centro de todo este quiasmo. Y no todos los quiasmos tienen un centro. En el ejemplo que yo les puse, no estamos todos los que somos, ni somos todos los que estamos. No hay centro. Si acaso un centro sería la palabra ni, ¿no? Que nos habla de la negación de una cosa. Pero no todos los quiasmos tienen un centro. Sin embargo, en el hebreo, cuando un quiasmo tiene un centro, una frase, una idea, que no rima con ninguna otra, generalmente esa frase es precisamente la más importante, el centro de la historia, el meollo del mensaje. Y esto es importantísimo entenderlo porque es exactamente lo que está haciendo este quiasmo de la Torre de Babel. Y es importante que hagamos un switch en nuestro cerebro porque nosotros, en nuestra modernidad, no pensamos en estos términos. En nuestra modernidad nosotros pensamos en términos lineales. Cuando tú escribes un ensayo, por ejemplo, para la escuela, para pasar la materia, escribes un ensayo de manera lineal. La introducción, el desarrollo y las conclusiones. Vamos de principio a fin, como una flecha que empieza y termina. Los hebreos no pensaban en esos términos. Los hebreos no tenían nuestra mentalidad moderna. Los hebreos pensaban en términos más cíclicos, pero no solo cíclicos, sino quizás circulares. Y muy a menudo la idea principal de los discursos, de los poemas, de las narraciones está en el centro. Y por eso me interesa muchísimo llegar
al centro de este pasaje, que es el versículo 5. Y el Señor descendió. Eso es lo que tenemos en el versículo 5. El Señor descendió. Entonces noten ustedes cómo toda esta historia que va rimando sucesivamente hacia el centro llega al meollo de la historia, que Dios descendió. Y esa palabra es crucial, mis queridos hermanos, porque entendamos la historia de la Torre de Babel. ¿Cuál es el punto aquí? Que los seres humanos querían llegar al cielo, querían construir una torre y llegar al cielo para hacerse de un gran nombre, para llegar a Dios, para alcanzar la gloria por su propio esfuerzo, para alcanzar la salvación por sus propias fuerzas, para tener fama, reputación, poder. Y por eso querían hacer una torre que llegara hasta el cielo. Y la historia nos cuenta, en esta historia de la Torre de Babel, que Dios confundió su lengua y no permitió que así fuera. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permitió que así fuera? Porque no se puede por nuestras propias fuerzas. No podemos llegar a Dios por nuestra propia fuerza. No podemos alcanzar la gloria, la salvación y el poder por nuestras propias fuerzas. Y esto es lo más interesante de la historia, que la historia nos dice que Dios es el que desciende. Nosotros no podemos ir arriba, al cielo, a la gloria, por nosotros. Es Dios el que tiene que descender para estar con nosotros. Y si seguimos leyendo toda la historia de la Biblia, vamos a notar que eso es exactamente lo que va a pasar. Que Dios en un punto de la historia, en Cristo Jesús, va a decir, yo vengo, yo desciendo a los seres humanos. Dice Juan que el Verbo se encarnó. Y aquí estamos en Génesis, todavía no se nos cuenta toda esa historia, sin embargo ya está presente esta idea, que no podemos sin Dios, que es Dios el que desciende a nosotros y que Dios es el que viene a salvarnos. Y este es el mensaje maravilloso de la historia de la Torre de Babel, que quizá no notaríamos si no fuera porque podemos estudiar el texto en su lenguaje original, podemos entender la manera como los hebreos escribían las historias y podemos entender el punto de que a menudo es el centro, el meollo de la historia. Espero que esto les haya ayudado a todos a entender mejor la palabra de Dios. Si les gustó, suscríbanse a nuestro canal, denle like, déjenos sus comentarios y compartan este video. Que Dios les bendiga.